Listo. Bueno, Señor, te queremos agradecer que el día de hoy estamos reunidos en tu nombre. Pedimos que derrames tus bendiciones sobre los integrantes de este grupo que te alaba y que te quiere de todo corazón. Pedimos que des bendiciones y te agradecemos por las oportunidades de trabajo que nos das, por el sustento que siempre está en nuestras mesas, porque nos libras de todo mal y todo peligro, Señor, y estás siempre con nosotros. Tú estás a nuestro lado. Por eso decimos que Dios está conmigo y de mi lado en este mismo instante. Y por eso queremos siempre, Señor, decirte que confiamos en tu misericordia y en tu amor eterno. Bendice a Carlos Vides, que en este momento lo inspires y que seas tú el que lo guíe para que nos dé la enseñanza del día de hoy. Por eso queremos decir esto en tu nombre, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como Danos también nuestro nosotros pan cada día. perdonamos a los que nos ofenden. Y no No nos nos dejes dejes caer caer en en tentación tentación, y y líbranos de líbranos todo de mal. todo mal. Amén. 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 Bueno, buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias, Rafita, por la oración. Qué gran bendición. Y solo quisiera que agregáramos una pequeña oración que el Señor puso en mi corazón el día de hoy. Es tan breve que quiero que todos la repitan conmigo porque esta es parte de la enseñanza sobre la oración que estamos recibiendo. Amén. Esta oración va a acompañarnos cada vez que iniciemos nuestras enseñanzas, porque cuando llegue el momento aprenderemos para qué utilidad tendrá esta pequeña oración que tiene un gran significado para nuestra vida personal, para nuestra vida vocacional y para nuestra vida de servicio como predicadores o catequistas o maestros de la fe. Entonces es bien breve, yo la voy a ir diciendo y ustedes la van repitiendo conmigo. Entonces digamos, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, ten piedad de mí, ten piedad de mí, pecador. pecador. Amén. Amén. Como ven ustedes, es una expresión muy sencilla. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Amén. Esa es una expresión de fe, de confianza y esperanza en el Señor. Es una oración de humildad, reconociéndolo a Él, el Hijo de Dios y nuestro Señor, y pidiéndole humildemente que tenga piedad de cada uno de nosotros que somos pecadores. Ya veremos en el futuro cómo este reconocimiento inicial en cada una de nuestras oraciones nos va a mantener en la humildad que el Señor necesita y requiere de todo profeta de su palabra. Ahí vamos a estar venciendo la vanagloria, la soberbia y todo espíritu de autosuficiencia que tengamos. Y al orar con el corazón esta frase, ahí se vencen esas tentaciones y se ven limitadas completamente a la nada, porque ya hemos reconocido nuestra fe en Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Solo el pecador te faltó ahí, Alfredito, en lo que escribiste. Muy bien. Bueno, miren, hermanos, hoy continuamos profundizando, hermanos y hermanas también que van a ver esta enseñanza. Hoy continuaremos profundizando sobre los incontables tesoros escondidos en nuestra oración cristiana, acompañados del padre José Bragué del Opus Dei.
Ahora, como buenos alumnos, preparemos nuestro cuaderno y lápiz y dispongámonos a escuchar a nuestro Maestro y Señor. Aquí estamos, Jesús, enséñanos. Para los que es primera vez que están con nosotros a través de estas enseñanzas, les damos la más cordial bienvenida, los bendecimos en el nombre del Señor, les deseamos que todas sus necesidades sean cubiertas por la misericordia de Jesús y nosotros los integraremos a nuestras oraciones para que el Señor resuelva todas sus dificultades y los llene de su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos. Estamos este año, todas las reuniones de los miércoles son una preparación para que nosotros podamos predicar la palabra del Señor. Los miércoles. De diferentes maneras vamos a ir aprendiendo. Ahorita estamos iniciando con las reflexiones espirituales que están poniendo la base y el fundamento del inicio de este programa de preparación, este programa permanente de formación de predicadores, porque este año nuestra comunidad de hombres católicos San José ha sido movida por el Espíritu Santo para que, como fruto de las enseñanzas de nuestras actividades semanales todos los miércoles, como ese fruto a final de año, nosotros ya podamos decirle al Señor, misión cumplida, Señor, aquí están tus predicadores preparados y formados en la tradición y la doctrina del magisterio de la Iglesia Católica. Ellos ya están listos y han estado entrenando, han estado estudiando, han estado preparándose y ya pueden ser, vamos a poner, que cada uno se pueda poner a disposición de sus parroquias con el sacerdote para que él es el que dirige, él es el que decide y él es el que envía en el nombre de la iglesia, pero él es el responsable para que cada uno de nosotros podamos decirle, Padre, aquí estoy, he recibido este pensum, lo he trabajado duramente este año, me he esforzado, he hecho los ejercicios, he participado en la mayoría posible de las enseñanzas presenciales y las demás las he recibido en video, recibo el contenido en el PDF, estos son los contenidos que he recibido, esto es lo que he aprendido, Padre, así que estoy a la disposición del servicio de la parroquia cuando el Señor lo decida a través suyo y ahí nos vamos nosotros a entregar para que ya la comunidad continúe dando ese fruto de formación que ha dado desde su inicio. Ahora vamos a hacerlo más formalmente a través de un programa bien definido en donde cada uno de nosotros va a participar y es activamente participante. Ya las puestas en común al final de las enseñanzas van a ser cada vez más enriquecedoras. Por lo tanto, ahorita inicialmente no las estamos compartiendo, pero a corto plazo las vamos a incluir también, porque es parte de esta enseñanza y de este aprendizaje que estamos teniendo. Incluso, Alfredito, te voy a pedir que pongamos hoy la puesta en común, pongamos hoy el ejercicio y que finalicemos nuestra grabación hasta que despidamos nuestra sesión, porque es muy importante la enseñanza de hoy. Perdón. Okay. Y es importante que todos los que hoy están iniciándose con nosotros, ya sea presencialmente como los que estamos ahorita conectados a través de Zoom, a través de Facebook, y los que van a ver el video, estén conscientes de lo que estamos aprendiendo, del compromiso que estamos también adquiriendo, ¿verdad? Entonces, ánimo. Yo estoy feliz, estoy encampanado, yo sé que ustedes también, ustedes me han escrito cuando los he invitado personalmente, me dicen, Carlitos, yo quiero aprender a predicar, gloria a Dios porque la comunidad está haciendo este servicio comunitario de preparar a predicadores, guiado siempre, hermano, nosotros tenemos un asesor espiritual que es el padre Damián, hoy estuve tratando de comunicarme con él, pero está bastante ocupado, ¿verdad? Que él es el que nos mantiene asesorándonos espiritualmente. El padre Francisco Busser de Opus Dei también, él también es una persona muy ocupada por sus actividades ministeriales, pero a él consulto yo cuando tengo alguna duda, les planteo lo que voy a plantear, las bibliografías, muchas de ellas me las envían ellos para que yo las integre en el programa. El programa ya tiene un camino que recorrer, las enseñanzas
se han estado ya entrelazando, pero vamos caminando con el Señor en ese tiempo litúrgico, en ese tiempo de iglesia, siempre en el discernimiento del Espíritu que el hermano Freddy mencionó atinadamente en la enseñanza pasada, de que esta comunidad se deja llevar por el Espíritu Santo. Así que los programas se establecen porque hay que tener un orden, una metodología, una didáctica y una dinámica, pero estamos libres y atentos a las mociones, inspiraciones del Espíritu Santo. Él nos irá guiando en este camino de preparación y sabe el por qué y el cómo y el cuándo. Nosotros vamos a escuchar una enseñanza específica. Ya estamos estando seguros de eso porque estamos bajo la dirección y guía de Jesucristo en el Espíritu Santo. Y amparados y abrazados por el amor misericordioso del Padre. Por eso es que decimos hoy que nos vamos a disponer a escuchar a nuestro Maestro y Señor. Porque ya sabemos y reconocemos que la enseñanza viene del Señor. Y que en este caso, en las reflexiones, algunas, pues me toca a mí ser el conductor, pero y en las próximas, como acostumbramos ya el año pasado, cada uno de ustedes va a dar una de las enseñanzas. Ya hemos visto que las enseñanzas son más, encuentran un mayor eco en las personas cuando son limitadas a 30, 45 minutos, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta que cuando comienza la enseñanza, pues va a tener sus 30 minutos, porque mientras vayamos nosotros ajustando nuestra disciplina para comenzar, así nos da un poquito más de espacio para la puesta en común. Si no, pues se va a ir casi todo el tiempo en el tema, aunque nuestra intención sea que sea de más o menos 30 minutos. Así que pongámonos todos en las pilas para poder ser bien disciplinados en el inicio de nuestras actividades. Muy bien. Te agradezco, Freddy, el ejemplo que pusiste. Vamos a tratar sobre la autoestima de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay un tema específico para eso, porque nosotros, como ustedes bien comentaron, no todos nosotros sabemos reconocer las cualidades y atributos que el Señor nos ha dado personalmente. Déjeme decirle que nosotros, para comenzar, pues somos buenos, somos puros, somos sanos, somos santos, somos inteligentes, somos capaces, somos persistentes, perseverantes, ¿verdad? Somos optimistas, somos personas alegres, animadas, con fe, con esperanza, con caridad, somos misericordiosos. En fin, hermano, mire, los atributos, en ese caso que le decía a Freddy, ¿qué pasaría si son muchos? Si son, miren, hermanos, son interminables. Somos hijos de Dios y Dios nos ha dado todas esas cualidades y atributos, porque somos precisamente creados a su imagen y semejanza. Pero a cada uno nos ha hecho único e irrepetible, y con toda la razón lo que dijeron, no debemos ni pensar en compararnos con otro, menos aspirar a ser como otro. Nosotros tenemos que aprender a descubrirnos. Y precisamente en las enseñanzas que estamos empezando a comenzar a iniciar este proceso de formación permanente para predicar, el Señor nos está diciendo que la parte más importante, fíjese bien, la parte más importante para prepararse para la predicación es escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Fíjese, cualquiera diría, no es que es el estudio de la Biblia, ¿ya? O es el estudio de los evangelios, o es el estudio de los santos, o yo tengo que aprender las técnicas de predicación. Y el Señor en el Espíritu Santo nos dice, no, lo más importante, lo inicial, es aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Por eso es que ahora vamos a comprender con mayor profundidad el por qué Jesús se retiraba a orar. Porque antes de predicar, Él se retiraba a orar. Antes de su vida pública, Él tuvo un retiro espiritual de 40 días. Se retiró a orar. Ahí comienza toda predicación. Y siguiendo los pasos de nuestro Maestro e imitándolo, pues nosotros estamos aprendiendo que lo más importante para poder predicar yo es que aprenda a escuchar la voz de Dios que me habla al corazón. Bueno, el tema de la enseñanza pasada, que para los que no lo vieron, yo se los he enviado, y el que no lo tenga que lo solicite, se llamó Dios nos habla al corazón,
Y nosotros le respondimos, habla Señor, que tu siervo escucha, que es la historia del niño Samuel, ¿verdad? Donde él empezó a escuchar la voz de que lo llamaban, pero él no sabía discernir esa voz. Y necesitó de la iglesia, ¿verdad? Del magisterio de la iglesia, que está representado en el sacerdote Elí, que estaba a cargo del templo, para que él, en el discernimiento de la iglesia, del sacerdote, le diera la dirección espiritual, le dijera, mira, la próxima vez que escuches que te llaman por tu nombre, ¿verdad? Es el Señor, y respóndele, habla Señor, que tu siervo escucha. De la misma manera que Elí le enseñó a Samuel, la iglesia, a través de este servicio, de esta comunidad católica, nos va a ayudar a nosotros a poder decir y a poder aprender lo que tenemos que hacer. Así como Elí le enseñó a Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, así nosotros estamos recibiendo hoy la enseñanza de la iglesia a través de este sacerdote del Opus Dei, el padre José Bragué, que nos dice que Dios nos habla al corazón. Y en la enseñanza pasada nos dijo que lo primero que tenemos que reconocer es que Dios nos habla al corazón para que lo conozcamos a Él y para conocernos a nosotros mismos. En la oración, hermanos, en la oración, fíjese. Nosotros hemos tenido la idea de que la oración es pedir, es agradecer. Y ahora nos está diciendo el Señor que es para que nosotros a través de la oración primero conozcamos más a Dios, al Dios al que le estamos orando y conocernos más a nosotros en la forma en que estamos orando, en la forma en que esa oración nos está transformando, en la forma en que Dios nos habla a través de esa oración. Aunque nosotros elevemos la oración siempre, y lo aprendimos en los salmos, las enseñanzas del año pasado, es que el salmista responde a lo que el Señor le puso en su corazón. Lo mismo es esta enseñanza, hermanos. O sea, hoy nos está diciendo el Señor que Dios nos habla al corazón primero y mueve en nuestro interior con el poder del Espíritu Santo, que es el que sabe orar, y nos hace orar, porque Él ya nos habló y nos hace orar. Y entonces el salmista, después de haber expresado la respuesta que motivó el Espíritu Santo en su corazón a lo que el Señor le había hablado, entonces nace el salmo que nosotros conocemos. Y entonces él, cuando termina el salmo, él tuvo que contemplar ese salmo. ¿Para qué? Y entonces el padre José nos dijo, para dos aspectos importantísimos. En esa oración que nació del Espíritu Santo por acción primaria de Dios en nuestro corazón, nació dos aspectos importantísimos de nuestra oración: el conocer a Dios y el conocerme a mí mismo. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Jesús, es mi buen pastor, con él nada me falta. Y entonces ahí dice, ¿cómo conozco a Dios? Pues yo conozco entonces que Dios es Jesús y que Jesús es el buen pastor. En esa oración yo estoy aprendiendo a conocer a Dios, ¿verdad? Y que Él es el providente. ¿Por qué? Porque nada me falta con Él. Entonces, ahí estoy aprendiendo a conocer a Dios. Esto es la enseñanza que estamos recibiendo. No se trata del ejercicio, como comentaba el hermano, de mejorar nuestra autoestima y conocernos a nosotros personalmente. Eso lo vamos a hacer porque es parte del desarrollo humano integral que tiene que tener todo predicador. Pero en este momento de la enseñanza, lo que estamos aprendiendo es que ese conocer a Dios es a través de la oración, y el conocerle a mí mismo es a través de la oración. Entonces, al discernir el salmo del buen pastor, nosotros también tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo podemos conocernos a nosotros mismos? Bueno, decimos, Jesús es mi buen pastor, ¿verdad? Y nada me falta. Cuando yo expreso eso, estoy conociéndome a mí y digo yo, bueno, entonces, ¿lo estoy diciendo con fe? Con la fe de creer, con la fe de confiar, con la fe de esperar en la providencia de Dios. Tengo la suficiente fe para creer que nada me falta ya en mi vida si tengo a Jesús.
Y ahí viene el cuestionamiento personal, hermanos, en donde cada uno de nosotros tiene que descubrir hasta dónde está la profundidad de su fe. Si tiene esa fe expectante, esa fe que espera, esa fe que confía, esa fe que cree en la palabra de Dios expresada en el corazón de cada uno de nosotros. Porque el Señor a través del Salmo nos habla y escribe en nuestro corazón para que nosotros también respondamos de manera de oración. Y fíjese con este pequeño ejemplo, pero inmenso de profundidad, ahí mismo hemos conocido a Dios como el buen pastor y el providente de nuestra vida, que Él nos habla y nos da la fortaleza en nuestra vida y nos dice, yo estoy aquí contigo, yo te pastoreo. Yo estoy a cargo de todas tus necesidades. Yo voy a velar por tu salud, voy a velar por tu alimento, voy a velar por tu vida espiritual, por tu vida de santidad. Yo estoy aquí con mi vara y mi callado. Estoy a tu servicio, para ti, porque te amo. Todo eso nos está diciendo cuando decimos que Jesús es el buen pastor, mi buen pastor. ¿Verdad? Y además nos dice que con Él nada nos falta, pero es una promesa del Señor. Él nos promete, si estás conmigo, ¿qué te va a faltar? ¿Qué te falta, hermano, si tienes a Jesús en tu corazón? Ay, que me falta dinero, ay, que no tengo trabajo, ay, que estoy triste, ay, que estoy deprimido. ¿Y por qué? Si Jesús está contigo, ¿qué te preocupas? ¿Verdad? Y ahí nuestra oración comunitaria, ¿verdad? Y pues, yo ya no tengo miedo de nada ni de nadie, el Señor está conmigo. Esa fortaleza, hermano, esa se aprende a través de contemplar a Dios en nuestra oración. Y entonces cuando contemplamos este salmo, contemplamos a los protagonistas. Cuando decimos Jesús es mi buen pastor, estoy contemplando a ese Jesús en el que yo creo que es Señor y Salvador de mi vida, que es mi buen pastor y me cuida, me protege, me alimenta y me provee. Y como Él hace toda esa función por ser Dios, el Hijo de Dios, entonces a mí ya nada me falta. Y entonces, miren hermanos, reconozco a Dios, el Jesucristo, que es el buen pastor y nada me falta. Pero también me conozco a mí mismo porque yo estoy conociendo mi fe. Y entonces ahora puedo decir yo con toda la firmeza, yo creo en Jesucristo, mi buen pastor, y por eso nada me falta. Yo confío en Jesucristo, mi buen pastor, y por eso nada me falta. Yo espero en Jesucristo, mi buen pastor, y nada me falta. Y entonces es más fácil, hermanos, porque ese convencimiento personal que es movido por el Espíritu Santo a través de la oración para conocer y reconocer a Dios y contemplarlo, y reconocer y contemplarme a mí mismo en la respuesta que a que Dios me habla en mi corazón, me hace aprender a mí cómo debo de ser para poder predicar. Entonces, hermano, mire de dónde nace la fe para el predicador. De escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón, de contemplar a Dios en mi oración para descubrirlo y para dejarme cuestionar por eso que estoy contemplando, para poder aprender cómo estoy yo, si aún me falta, para que yo no venga con el dedo acusador a los hermanos a los que les voy a predicar, creyéndome otra cosa de lo que no soy, porque no me he dejado cuestionar por el Señor, porque no he orado. Y por eso el Señor comenzó con este tema, hermanos y hermanas. Tenemos que comenzar a aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Y tenemos que estar conscientes, como quedamos ya en la conclusión de la enseñanza pasada, que los dos aspectos que encierran nuestra oración cristiana, para que pueda ser verdadera oración cristiana y nos prepare para predicar, nos debe conducir toda oración a conocer a Dios primero, contemplándolo, y a conocerme a mí mismo, contemplándome ante lo que Dios está hablando a mi corazón. Por eso, cuando hicimos nuestros comentarios la vez pasada, les dije a ustedes, la conclusión es esa. El contenido de la enseñanza
es conocer a Dios y conocerme a mí mismo en mi oración. Y también el Padre nos enseñó que Dios nos va a hablar entonces, porque ya conscientes de que Él nos habla al corazón y espera que nosotros lo conozcamos y nos conozcamos a nosotros mismos al contemplar, al reflexionar la oración que estamos haciendo, nos dice que Dios nos habla en voz baja, pero constantemente, en todo momento, por todo medio y en todo lugar. Que nos habla desde antes de colocarnos en el vientre de nuestra madre, incluso antes de la creación del mundo, nos ha creado en su pensamiento de amor y desde ahí nos habla hasta que regresamos con Él y nos sigue hablando, porque en todo el camino Dios nos habla a nuestro corazón. Entonces, eso es otra cosa importantísima que debemos nosotros apropiarnos de ella. Imagínese usted que usted va a predicar sobre la oración, hermano, en poco tiempo que le va a tocar esa catequesis, darla, impartirla. Y ahora usted con esta enseñanza, si usted se la apropia, va a poder decir, es que Dios nos habla en voz baja constantemente, hermanos, y usted va a hablar con toda fortaleza, con la certeza que da la fe del conocimiento espiritual de Dios. Porque usted ya lo estudió, porque usted ya lo está viviendo y va a poder decirle a los hermanos, así como te digo yo hoy, hermano, Dios te está hablando en todo momento, por todos los medios, en todos los lugares, y no digas que no te habla el Señor. Cuando se habla de los silencios de Dios, son momentos en los que nosotros ponemos en silencio al Señor. No es el Señor el que se queda en silencio, Él constantemente nos está hablando. Imagínate, le pediste la respuesta en una oración que le hiciste, una petición, y al día siguiente no encuentras tú que Dios te responda. Pero tal vez no escuchaste ni leíste el Evangelio del día, o fuiste a la Santa Misa a escuchar su palabra, o no escuchaste una predicación, o no leíste un contenido de una reflexión, o no leíste un libro religioso de la historia de un santo. Entonces, si el Señor utiliza todos esos medios, tal vez no escuchaste la invitación que se te hizo para participar en la comunidad de hombres católicos el miércoles en la noche para escuchar la voz de Dios. No fuiste, no te conectaste, no te interesaste, y después le dices al Señor, es que, Señor, estás en silencio. No, hermano, no, mi hermana. El Señor nunca está en silencio, dice. Eso sí, el referirse al sacerdote a que nos habla constantemente, pero en voz baja, quiere decir que Él requiere el respeto, la humildad de la persona que desea escuchar la voz de Dios en su corazón. Es un requisito porque Él respeta nuestra libertad. Él nos ha creado únicos e irrepetibles y libres, hermanos. Y entonces Él respeta esa libertad. Él no te va a obligar a escuchar su voz, pero eso no quiere decir que no nos esté hablando. Y Él nos habla al corazón. Bueno, el Padre también nos enseñó que en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, nos habla el Señor. Así que esa homilía que estamos compartiendo ahí, enviando en el chat de la comunidad, hermano, escúchela. Y si va a misa, mejor. Y si escucha la homilía de otro sacerdote, otro obispo, que usted lo recibe, bendito sea Dios. Y si la lee, gloria a Dios, hermano. Porque ahí tiene que escuchar la voz de Dios. Pero ahora recuérdese, el ejercicio ya no es solo escuchar lo que a mí me interesa. El Señor le va a responder y le va a dar una guía. Hoy, por ejemplo, en el obispo que les compartí la grabación, este obispo de Colombia, dijo, si tienen un proyecto de evangelización, adelante, dijo, en el nombre de Jesús. Y eso fue para mí. Para mí, yo lo tomé para mí. Le dije, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás confirmando el proyecto de evangelización que hemos iniciado con la comunidad de hombres católicos San José. Gracias, Señor. Danos la gracia para hacerlo según tu santa voluntad, guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor me habló hoy, mire, a través de compartirle a usted en la homilía del día de hoy.
Entonces, así nos va hablando el Señor, dice el Padre José, que nos va hablando a través de la Escritura, nos va hablando a través de los evangelios primordialmente, hermanos, primordialmente de los evangelios. Bueno, el tema de hoy es que también nos habla a través de nuestro interior. Por eso dice que Dios nos habla al corazón desde adentro. Ahí nos habla el Señor. Entonces, además de hablarnos a través de la creación, además de hablarnos a través de lo que vemos con nuestros sentidos, de lo que escuchamos, vemos, tocamos, sentimos, olemos, Él también nos habla, dice, en nuestro interior, desde dentro. Y entonces nos quiere enseñar el Señor que Dios actúa y nos habla a través de las potencias humanas. Nosotros hablamos mucho de la potencialidad del humano, pues hoy vamos a ver cuáles son esas potencias humanas en donde puede mover el Señor desde dentro para poderlo escuchar en su palabra. Las potencias que hoy vamos a estudiar son tres. La inteligencia, o sea, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Bueno, cuando tengamos ahí nuestro compartimiento de puesta en común, es importante que nosotros podamos compartir que hemos descubierto que Dios nos habla actuando a través de esas potencias humanas que nos ha dado. Inteligencia, sentimientos y voluntad. Ahí nos habla el Señor. ¿Por qué es importante esto como discípulos de Jesús para predicar? Que lo aprendamos. Es importante para nosotros nuestra propia conversión, porque como el Señor me dice que lo tengo que conocer y me tengo que conocer a mí mismo a través de mi oración que leo a Dios, pues ahora estoy aprendiendo de que para que yo aprenda eso, para que yo pueda hablar con Dios, pues el Señor se va a valer de mi inteligencia. Y todos somos sumamente inteligentes, hermanos, únicos e irrepetibles en nuestra inteligencia. Ninguno puede compararse con otro en inteligencia, porque todas las inteligencias son diferentes. Nadie puede decir yo soy más inteligente que aquel o aquella. Nadie. Es una mentira. La realidad y la verdad es de que como únicos e irrepetibles creados por Dios, cada uno tiene su propia inteligencia que le ha dado Dios. Esa inteligencia, dice, es la que Él va a utilizar, la que cada uno tiene. Miren, hermanos, las inteligencias son muchas, pero y son muy variadas, y cada uno tiene una inteligencia que no se parece a ninguna de otra. Hay hermanos que tienen la capacidad de una memoria sorprendente. Hay hermanos que tienen una capacidad de que lo que leen se les queda porque tienen una memoria visual, otros porque lo oyen y no olvidan lo que oyen, y en fin, así. Otros son capaces de diagramar y de poner todo en gráficas. Hay otros que no son más creativos y más imaginativos, más artísticos, ¿verdad? Otros son más emocionales, ¿verdad? Y viven todo con una mayor emoción. Y ahí vamos viendo la inteligencia que se va manifestando de diferentes maneras en las personas. No todos pensamos igual porque somos totalmente diferentes en cuanto a nuestra inteligencia. Por eso es que nosotros debemos aprender eso, porque el público al que le vamos a ir a predicar, a enseñar, a dar una catequesis o una formación religiosa, espiritual, hermano, pues ellos tienen su propia inteligencia. Desde ya estamos aprendiendo de que quién soy yo como predicador enviado, hablar en el nombre de Jesús para juzgar la inteligencia de aquellos que van a escuchar la palabra de Dios, que no es la mía. ¿De dónde viene esa soberbia? ¿De dónde va a venir esa creencia de que yo soy más inteligente o porque porque me eligió el Señor, yo soy mejor que Él o más santo? Desde ya nos está diciendo el Señor que Él nos va a hablar actuando a través de nuestra inteligencia. ¿Cómo lo hace a través de nuestra inteligencia? Dice, a través de las inspiraciones. Ok, entonces tenemos tres potencias: inteligencia, sentimientos y voluntad. Y nuestra inteligencia nos va a hablar a través de las
inspiraciones. Entonces el Señor va a venir y va a inspirarnos en el Espíritu Santo a través de nuestra inteligencia, hermanos. De la propia inteligencia de cada uno, que es única e irrepetible. Y ahí se va a mover en nuestra inteligencia y nos va a dar esas mociones del Espíritu Santo. Esas intervenciones en nuestra mente, en nuestra capacidad mental, en nuestra capacidad de desarrollar lo que somos en nuestra inteligencia plena. Y Él nos va a inspirar según lo que somos ante sus ojos en nuestra inteligencia. Por eso es de que dicen miren, ustedes lo saben y yo también, hemos ido a misionar al interior de la República o en las parroquias tenemos personas humildes y sencillas, tal vez sin ninguna preparación educativa como la mayoría de nosotros tenemos, y tienen una sabiduría de Dios. Y cuando hablan de un versículo lo hacen con tanta propiedad, o tienen un alcance para poder discernir la voluntad de Dios o el mensaje de Dios, que uno se queda asombrado. ¿Y por qué sucede esto? Dice uno, pero si él no tuvo la misma enseñanza que yo, ni participó de la misma cultura, ¿verdad? Y podemos caer en la tentación de decir, pero él no tiene mi inteligencia, ¿verdad? Que ufanos y soberbios que somos, pecadores. Eso no es cierto, ya lo estamos viendo, el Señor nos está poniendo en nuestro lugar. El que es enviado a predicar, a ser delegado de la palabra, catequista, a dar charlas en el nombre de Jesús, la vanidad y la soberbia afuera. Y la inteligencia, nada de compararse con nadie. La inteligencia es única y irrepetible para cada persona. Entonces, cada persona va a recibir sus propias inspiraciones. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esto, hermanos? Pues lo primero, el Señor me va a hablar a través de mi inteligencia, a través de las inspiraciones. Yo tengo que estar atento a todo aquello que sea una inspiración de Dios en mi inteligencia. Le pongo el ejemplo de este programa permanente de formación de predicadores. Es una inspiración que me movió en mi interior, en mi inteligencia, para poder crear un programa que sea accesible para todas las personas, hombres y mujeres, que sea fácil de comprender y que conduzca a las personas a desarrollar sus habilidades para poder predicar y cumplir con ese envío que todos los cristianos bautizados hemos recibido. Todos somos profetas y todos tenemos que predicar, pero cada uno con su propia inteligencia. Y en esa inteligencia hoy nos está enseñando el Señor que va a inspirar, nos va a hablar inspirándonos en nuestra inteligencia. Segundo aspecto, dice que nos va a actuar en esa potencia de nuestros sentimientos, dice. O sea que Él va a actuar a través también de lo que sentimos, de nuestras emociones. Y dice que lo va a hacer a través de los afectos, dice. A todo aquello que yo le tengo un afecto. Todo aquello que afecta mi sensibilidad, mis sentimientos, mis emociones. Entonces aquí podemos nosotros descubrir cómo las lágrimas de la madre que murió, la madre que era viuda y que murió su hijo y que se encontró Jesús. ¿Se recuerda de ese pasaje? Y dice que Jesús al ver esa madre se conmovió. ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús? Pues manifestó sus sentimientos humanos, su emoción, su afecto. Fue afectado por los sentimientos de la madre. Al ver a la madre sufrir, Jesús al verla, dice, o sea, al contemplarla, que es una mujer, una madre, una dadora de vida, co-creadora con Dios, una elegida de Dios, una bendecida que tiene la dignidad de ser mujer que se le dio el Padre a toda mujer, que tiene la dignidad de la maternidad, que es la misión, una de las partes de las misiones de una mujer que estaba dolida, sufriendo. Él
al contemplarla, contempló también a su madre. Y entonces nació en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, un afecto especial por esta señora. Y por eso actuó con ella, porque fue movido interiormente, hermano. Nosotros vamos a ser movidos interiormente en nuestros sentimientos a través de los afectos. Y tenemos que estar atentos a descubrir esos afectos que nos mueven, esa ternura que nos permea. Me recuerdo que fui en una ocasión a orar por una hermana que estaba en el intensivo, con todos los aparatos puestos y todo, que no pueden hablar, está inconsciente, la tienen en un coma inducido. Pero al verla, me emocionó, ¿verdad? Me tocó, dice uno, me transformó. Yo iba con una intención pura de orar por ella, pero el Señor, a través de contemplar a la enferma en su casa, en su cama, en su imposibilidad de movimiento, en ese estado que es traumático, de sufrimiento, de verle su carita ahí constrictada, triste, sufriendo, sin libertad para movilizarse, levantarse, ser ella misma. Mi corazón se permea. El tuyo también, ¿verdad, hermano y hermana? Cuando encontramos. Entonces, nosotros tenemos que ser atentos a esas percepciones emocionales, esos sentimientos puros que nacen porque al Señor ahí nos está hablando. Y hoy nos está hablando a nosotros, hermanos. Y entonces nos está diciendo Jesús, mira, si vas a ir a predicar en mi nombre, tú tienes que tener ese corazón, mi propio corazón de misericordia, que se conmueve ante la necesidad de aquel al que le vas a predicar. Les pongo un ejemplo práctico, hermanos, y ustedes tendrán más, que cuando fui a la cárcel de mujeres. Y después de la predicación, una madre se acerca conmigo y me dice, hermano Carlitos, ¿puede orar por mi hija? Que está aquí presa, aquí está, mire, se la presento. Y yo miraba los ojos de la madre con la dulzura, el amor, la fortaleza de la madre, la fe en los ojos de la madre, y que me dijo, es que ella es inocente, hermano Carlos, está aquí porque la culparon y no es cierto, por una mentira. Yo quiero que ore por ella para que la verdad de Jesús se manifieste, como usted lo dijo en la predicación, y que el Señor la haga libre. Y hermanos, me conmovió. Esa madre no la olvido. Pero ¿sabe qué es lo que, como el Señor dice, que lo que estamos aprendiendo? ¿Qué tengo que aprender yo a través de ese Dios que actúa a través de mi potencia, de mis sentimientos? ¿Qué tengo que aprender yo? Antes de responderle, antes de dar mi servicio, antes de predicarle, ¿qué tengo que aprender? Pues dice que tengo que aprender en eso, en esa acción, en ese encuentro con la necesidad de la hermana, que es una oración, porque Dios me está hablando a través de ella, y cuando hay un diálogo con Dios es oración, y cuando nos encontramos con el pobre, con el necesitado, hay una oración, hermano, aunque no la estés proclamando con la voz. Dios te está hablando a través de ella y se está convirtiendo su necesidad y lo que te está planteando en una oración de Dios para ti, porque te tiene un mensaje. ¿Y sabe qué mensaje te recibí? Que hoy se lo comparto para que usted aprenda a discernir. Es de que toda madre siempre está presente y debe estar presente en la confianza de su hija, en la inocencia de su hija, comprendiendo que tal vez se equivocó, o tal vez se equivocó en algo que la llevó a que mintieran y como la confundieran, o tal vez se equivocó e hizo y cometió el pecado, pero la madre está ahí para sostenerla, para levantarla. Y Jesús la llegó a visitar a través de mi predicación. Entonces veo yo, ¿y qué descubro? Descubro a Jesús, el corazón de mi Dios, de mi Jesús, que Él, conmovido por esa madre, viendo la inocencia de su hija, ha pedido oración. Y gloria a Dios por Jesucristo,
que tiene esa misericordia con esa mamá. Y aprendo de que el Jesús al que yo predico es un Jesús de misericordia. Y entonces ahí aprendo de Dios. A través de esta madre aprendo de Dios. Aprendo de Jesús, que es lo que hizo él. Con la viuda de Naín, ¿qué hizo él? Aprendo ahí, mire hermano, en esos segundos. Y aprendo de mí. Y viene el cuestionamiento. ¿Y yo tengo los mismos sentimientos de Jesús? O en ese momento, hermano, que yo estaba presente de esa madre al lado de su hija, yo vine y con mi mente mundana, yo ya la había condenado. Y digo, esta debe haber sido, a saber qué hizo esta señorita. Esta de repente es asesina. Pobrecita la madre, la tiene bien engañada la patoja. Porque nuestra mundanidad, ¿verdad, hermano? Y entonces, ¿cómo vas a ir a predicar con ese espíritu mundano? ¿Cómo vas a enseñar una catequesis sobre la misericordia de Dios si tienes ese espíritu mundano, hermano? ¿Y de dónde viene todo eso? ¿Por qué los hermanos cometemos, hay personas dentro de la iglesia que cometemos esos errores cuando se predica, cuando se habla de Dios? Porque estamos comunicando, usamos la palabra de Dios con el espíritu mundano. Porque no hemos orado, hermanos, no hemos escuchado la voz de Dios. Y por eso el Señor quiere que lo aprendamos primero. Así que, hermano, aprende hoy. El Señor nos habla también a través del pobre, del necesitado. Y quiere que descubramos primero a Él. ¿Qué haría Él? Y entonces cuestionarnos a nosotros mismos para hacer lo que Él te envía a hacer. Tengo que estar entonces atento a esos afectos. Primero para contemplar los afectos de Dios y aprender y cuestionarme a mí mismo para mejorar mis afectos. Mejorar mis afectos. Y entonces así servir. Entonces ya pude orar con ellas, las dos, abrazaditos ahí, porque había un tumulto de gente, porque era la hora de visita y todo, ya había terminado la prédica, y todas las personas hablando, y nosotros nos encerramos ahí, los tres las abracé, y oramos ahí en silencio, en voz baja, en esa voz baja que el Señor nos habla, y les habló el Señor, y les dio fortaleza, les dio esperanza, les dio fe. Porque yo fui el instrumento. Y yo salí fortalecido de ahí en mi fe, porque conocí mejor a Dios y me conocí mejor a mí mismo. Y entonces al salir de ahí yo tuve que hacer el propósito de hacer ese servicio siempre, de comunicarme con el Señor primero, para poder tener esa mirada de contemplación hacia las demás personas, a las que me voy a referir, a los que voy a enseñar, a los que les voy a predicar. Los tengo que contemplar con los ojos de Jesús y ver y descubrir con mis sentimientos y los afectos que el Espíritu va a mover las necesidades de estas personas. Por ejemplo, hoy me encontré con una señora que mire que ataca a la iglesia, ataca a los sacerdotes y anda buscando solo en qué se equivocan y los juzga, los condena. Y dijo, es que yo ya perdí hasta la vergüenza para decirles los pecadores que son. Ya le dije al padre que si no cree en Dios, entonces ¿por qué se vacunó? No debería vacunarse porque para eso uno cree en Dios. Y hablaba de los padres, y yo le escuchaba y me recordaba de esta enseñanza y decía, Señor, yo la tengo que contemplar, no juzgar, ni condenar, yo la tengo que contemplar. Y no con mis ojos, con tus ojos, Señor. ¿Y sabe qué descubrí, hermano? Espero que usted aprenda para poder descubrirlo también. Que todo lo que ella decía, le dije al Señor, bendícela, Señor, ayúdame a discernir. Y salió de ella misma, fíjese, es que mi mamá estaba enferma y los sacerdotes ni siquiera llegaron. Y eso que están aquí a media hora. Y ni siquiera uno pudo venir.
Y después dice, bueno, sí vino uno en moto, ya ha venido y todo, pero no vinieron. Y ese es el dolor que ella tiene, fíjese. Ella está resentida con los sacerdotes y por eso ataca a la iglesia, ataca a los sacerdotes porque no ha logrado superar esa mala experiencia que tuvo con su mamá, que no la atendieron y ella estaba en peligro de muerte. Y fíjese, hermano, eso me va a servir a mí para poder ayudar a ella, primero orar por ella, para que el Señor la ayude y me vuelvo a encontrar y a prepararme para que ella pueda decir, vine, oremos y buscar la ocasión en el Espíritu para orar por una sanación interior. ¿De dónde salió el discernimiento, hermano? De contemplar la necesidad de la hermana. ¿Ah? Pero mis sentimientos fueron movidos, pero no fueron movidos a odiarla. No fueron movidos a juzgarla, no fueron movidos a condenarla, sino que fueron movidos a contemplarla. Y la tercera de nuestras potencias por las cuales Dios actúa y nos habla es nuestra voluntad. Bien hemos visto nosotros que nosotros tenemos que educar nuestra voluntad, hermanos y hermanas. Hay que educarla. Cuando está mal educada la voluntad, entonces somos permisivos con las tentaciones y los pecados. Y entonces, ¿qué pasa cuando nuestra voluntad es débil? Cuando nuestra voluntad no tiene la educación suficiente para ser disciplinada. Una voluntad férrea, disciplinada, como la que hoy está siendo probada con nosotros a través de este programa de formación permanente, hermano. ¿Sabe por qué es permanente? Porque Él está probando nuestra voluntad de querer aprender a predicar. Él está probando eso todas las semanas. Y va a enviarles PDF y videos y les cartas de animación misionera y la historia de las misiones que nos va a mandar el padre Damián, y en fin, mucha literatura, los temas que le va a poner usted a compartir. Todo eso es parte de ese proceso y va a probar su voluntad. Y hoy nos está diciendo, antes de enviarnos todo ese material, y ya que estamos aquí, para que no dejes de participar, invita a otras personas, hermano. Hermana, invita a otras personas con gozo, con alegría. Ven a prepararte. Venga a prepararte. Vieras qué bonito lo que estamos aprendiendo para nuestra vida y para poder hablar de Dios, que ese es lo que dicen los hermanos y hermanas. Es que, Carlitos, ¿qué les voy a decir? ¿Y cómo les voy a decir? Es que yo no tengo elocuencia, es que yo no sé lo que hablar. Pues ahora estamos aprendiendo y el Señor ya nos dijo que todos somos profetas. Bueno, entonces esa voluntad, hermanos, que hoy está siendo probada para ver si la tenemos fuerte. Si nosotros, nuestro sí es sí, y te pregunta el Señor, ¿te vas a dejar enseñar? Sí, Señor. ¿Y vas a aprender? Sí, Señor. ¿Y vas a estudiar? Sí, Señor. Entonces hazlo. Entonces dice que nuestra voluntad, ahí nos habla el Señor a través de los propósitos que nos plantea y que nosotros nos ponemos, hermanos. Él no quiere que nos hagamos los propósitos de inicio de año en los cuales ya al mes siguiente ya no nos acordamos de qué nos pusimos. Él no quiere eso. Eso es en el mundo. Él quiere que si tú hiciste el propósito de aprender a predicar, aprendas a predicar, hermano, hermana. Pero si no te haces ese propósito, entonces tampoco estás escuchando la voz de Dios que te está hablando a través de su voluntad. ¿Y cómo sé yo esto? ¿Verdad? Pues yo sé que el Señor me está hablando a través de esta enseñanza y me está diciendo que a través está probando mi voluntad para ver si yo acepto y me establezco el propósito de ser un buen predicador. Eso es lo que el Señor está haciendo contigo y conmigo. Bueno, mire la enseñanza, pequeña, pero consistente, hermanos. Entonces, ahí la vamos a dejar. Solo vamos a terminar con algo que San José María nos enseña. Escuche bien para el cierre de este tema. Dice, al finalizar nuestra oración, porque todo esto es parte de la oración, en la oración nos habla nuestra inteligencia a través de inspiraciones, nos habla nuestros sentimientos a través de los afectos y nos habla en nuestra voluntad a través de los propósitos. Entonces dice que al finalizar nuestra oración debemos decir, dice San José María, te doy gracias, Dios mío,
por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Amén. Bueno, hasta ahí llegamos. Entonces, hermanos, vamos a pasar entonces ahora a la parte en donde vamos a todos a compartir brevemente cada uno, por favor, para que nos dé tiempo a la mayoría, de lo que hemos recibido en enseñanza, lo que hemos podido captar, de qué nos ha servido o en qué nos ha cuestionado. Si alguno de los ejemplos que yo les he compartido lo cuestionó en alguna medida, o comparta para que todos nos vayamos enriqueciendo. Vamos pues, ahí nuestro hermano Freddy es el que coordina, él nos irá guiando quiénes son los que pueden participar. Muchas gracias, Carlos, por tu enseñanza el día de hoy. Cada uno que quiera ir participando puede levantar la mano o sencillamente se le va a ir preguntando a cada uno si ustedes consideran prudente. Vamos a ir. ¿Alguien quiere participar? Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias, Carlitos. Gracias, Freddy, por la oportunidad de aprender la enseñanza de lo que me he entendido. Tengo que aprender a conocer a Dios, a escuchar a Dios, a nuestro Señor, a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para que yo pueda aprender a orar antes de predicar y antes y después de predicar. Primero pidiendo al Señor que me dé la sabiduría, que me dé la buena enseñanza, que el Espíritu Santo me ilumine para poder dirigirme a los demás. Y que debo contemplar a los demás, o sea, a los que les voy a predicar, para que pues los pueda contemplar y les pueda dar lo que a mí me han dado. O sea, los conocimientos que a mí me han dado los tengo que compartir, ¿verdad? Y tengo que reconocer que tengo la inteligencia que el Señor me ha dado, que no me tengo que comparar con ninguno porque todos tenemos nuestra propia inteligencia. Y que todos tenemos sentimientos, o yo tengo mis sentimientos y a través del sentimiento tengo que dirigirme a los demás. Para que tengo que poner en práctica mi voluntad. Para escuchar a Dios, para entender a Dios. Y de esa forma poderme entender yo mismo o conocerme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes lo que así brevemente entendí, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad. Y quiero escuchar a mis demás hermanos. Muchas gracias, Roberto. Creo que en síntesis tú has copiado y lo has nuevamente repetido para que se nos vaya afianzando. En este proceso de enseñanza-aprendizaje, recuerden que hay varios principios y uno de los principios es que la repetición de un hecho facilita su aprendizaje. Amén. Entonces, cuando uno escucha y repite, está uno también aprendiendo. Entonces, quisiéramos escuchar a otro hermano si quiere, desea participar.
Bueno, estamos transmitiendo en vivo, se está grabando la información y también a todos los que están participando y escuchando y viendo esta prédica y esta enseñanza, pues también los motivamos que ahí donde están en Facebook Live puedan también hacer sus propias reflexiones, ¿verdad? No se puede compartir directamente acá con nosotros, pero sí esa retroalimentación que cada uno de ustedes tiene va fortaleciendo este proceso. Yo en lo personal, lo que más me agrada pues, es saber de que tenemos esos tres elementos para lo que es las predicaciones y lo grabamos, que tenemos una inteligencia que viene de Dios y que no somos nada sin la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos los sentimientos que cada uno los fortalece dependiendo en el momento que está viviendo. Y otra parte de los sentimientos es también expresarlos. O sea, cuando estemos dando una prédica, No es que se escucha bien, como que ya se agarró más volumen. perdón. Pues la parte de los sentimientos es cuando estemos dando esa prédica que el Señor nos da la oportunidad de dar, es expresarlo física y emocionalmente. Esos altos y bajos de tonalidad, esa vibración de voz y la dicción que muchas veces a nosotros nos cuesta expresar las palabras, pero con la apertura de la voz, ya Carlitos más adelante nos va a dar más técnicas de vocalización. Esos sentimientos transmitirlos y lo más importante, la voluntad. La voluntad que siempre vamos a tener de manifiesto para cualquier momento, porque como dijo el niño Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, habla que tu siervo escucha. Entonces, no es un llamado que nos hace Carlos, que nos hace Alfredo o alguno de los hermanos, sino que es un llamado de Dios para poder predicar y proclamar la buena nueva. ¿Alguien más quiere participar? Yo creo que este Aquí tema, estoy. yo creo que, Adelante. yo creo que este tema, hermanos, hoy nos afina más a nuestro conocimiento en los aspectos importantes de la oración cristiana, como lo mencionaba Carlitos. Nos recalca que tenemos que conocer a Dios contemplándolo desde la oración, como bien lo decía. Conocernos a nosotros mismos, orando y reflexionando para poder nosotros transmitir con las potencias que él mencionaba, las tres potencias importantes humanas, a través de la inteligencia que él nos da, poder discernir lo que él necesita que nosotros transmitamos a las demás personas, que llevemos el evangelio, que transmitamos su palabra como él quiere que la transmitamos, no como nosotros querramos transmitirla, ¿verdad? Me impactó bastante el tema también de los sentimientos, porque muchas veces, a veces actuamos de una manera, como bien lo decía Carlitos, cuando le tocó que ir a orar por esa señora al hospital. Llegamos como, tal vez no es la palabra prepotentes o confiados tal vez, de que vamos a llevarle un mensaje de ánimo, de esperanza, pero cuando nos enfrentamos a la situación verdadera de la que estamos viviendo, nuestro corazón se desvanece totalmente y nos interiorizamos a la familia, a la persona que estamos viendo, y ahí entra Dios a actuar en su infinita misericordia, ¿verdad? A hacer realmente la voluntad que Él quiere que hagamos
ante una circunstancia o ante una persona necesitada en ese momento, ¿verdad? Y eso es también tal vez parte de las inspiraciones que Dios pone en nuestros corazones para conmovernos de alguna manera y transmitir realmente el mensaje que el Señor nos debe poner en nuestra boca y ser un instrumento para las demás personas. Eso fue lo que comprendí en este aspecto. Muchas gracias, Alfredo. Qué bien, o sea que cada uno va percibiendo la forma en que le está llegando al corazón. Adelante, Rafita Ramírez, adelante. Gracias, Freddy. Me desconecté un momentito porque recibí una llamada importante, entonces tuve que apagar el micrófono y la cámara y no le oí lo último que dijo Carlos, pero escuché prácticamente la mitad. Entiendo de que esos dos aspectos que él mencionó, de conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos a través de la oración, es parte importante del predicador, porque así nosotros conocemos, yo conozco mi limitación, conozco mi pequeñez ante la grandeza de Dios. Con respecto a lo que al salmista de cual habló Carlos, del buen pastor, eso yo lo contemplo como mi proveedor y eso me permite escuchar la voz de Dios para transmitir esa seguridad, esa certeza de que Dios se preocupa por cada uno de sus hijos y no los desampara. Transmitir ese mensaje con convicción a través de lo que yo he oído, a través de la voz de Dios. Esto me parece tan importante que trae a mi memoria un incidente, por decirlo así. En cierta oportunidad estaba yo en cierto lugar y llegó un hermano separado y me dijo, usted me dijo, usted está excluido del reino de Dios, de la bendición de Dios, porque usted es un pecador. Y me comenzó a hacer así, a señalarme con prepotencia, con un aire de superioridad. Entonces, esta plática me recuerda a ese incidente y me da la enseñanza de que no debo de actuar en esa forma de prepotencia, creyéndome más que los demás solamente porque ya he recibido algo de la enseñanza, la mucha enseñanza que Dios tiene para mí. Entonces, al conocer a Dios y me conozco yo mismo, sé mis limitaciones, sé mi pequeñez por la grandeza del Señor. Entonces no tengo por qué creerme más que aquella persona a quien yo les estoy predicando. Porque lo que menos quiere esta persona es un regaño. Él quiere apoyo. La certeza con la convicción de que hay un Dios que lo va a ayudar, que no lo va a desamparar, que lo va a proveer, lo va a proteger y le va a proveer todo lo que necesita, siempre y cuando él sea merecedor de eso, porque tampoco es cuestión de alimentar falsas expectativas, porque una falsa expectativa es decirle a una persona, Dios le va a dar todo lo que usted necesita, pero él está acostado esperando que todo le venga del cielo, tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo entiendo acerca de esos dos aspectos de los cuales nos hablaba Carlos. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Rafita. ¿Algún otro compañero que quiera expresarse? ¿Quieres hablar, Rafa Andrade? Abrí tu micrófono. Parece que tu micrófono está cerrado, Rafa. Ahí. Gracias, ahí sí, Estamos ahí te ya. escuchamos. Sí, bueno, esto casi el tema central pues habla de que de dentro de Dios nos habla al corazón, pues entonces yo considero de que para aprender a entender
es a través de la oración, pues, y hay que saber discernir con el Espíritu Santo. O sea, que Él nos inspire, que Él nos dé esa autoconfianza en sí mismos, porque todos tenemos un potencial de inteligencia. Y cada quien es, como decía Carlitos, un ser único, que no se le debe de menospreciar, sino que cada quien lo entiende a su manera. Y es Dios quien nos da esa inspiración para poder comprender cada situación que se da en la vida. Uno debe ser optimista y saber que la misericordia de Dios es grande, porque la parte, como decía, más importante para predicar es escuchar la voz de Dios que está dentro de uno mismo y que no la ha sabido muchas veces cultivar. Entonces, por eso mismo es que Jesucristo nos indica el camino, pues, que es la oración. Y no hay otra manera, pues, de poderse uno comunicar, como se decía, Jesucristo o Dios, pues, Él hace como un silencio cuando nosotros estamos orando porque Él nos está escuchando. Y también Él es el único que nos va a dar esa inteligencia para poder transmitir su palabra. Y habla de esos tres aspectos importantes, pues, que son la inteligencia, los sentimientos y la voluntad. Prácticamente también en la inteligencia dice que uno no debe ser soberbio. Ante todo debe ser uno humilde para poder entender y transmitir la palabra y comprender a nuestros hermanos. O sea que Él nos da una tarea muy especial, pues. Él va a hablar a través de nosotros. Cuando decía que los apóstoles, Él los envió a predicar al mundo, me recuerdo bien de que Él decía, ellos tenían la preocupación de que qué iban a decir, pues, porque no tenían esa elocuencia. Y era cierto, pues, ¿verdad? Porque Él dijo que no se preocuparan, que Él iba a dar ese foco de luz, esa inteligencia, pues, para poder proyectar su palabra a través del mundo. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Los otros son los sentimientos, pues, que uno debe tener, que deben de ser nobles, que deben de saber escuchar para poder estudiar y poner en práctica. Y ante todo debe existir esa voluntad, porque si no hay voluntad, uno no va a tomar nunca el camino de la acción para llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces, lo que uno debe confiar es de que Dios está conmigo o con nosotros. Aceptar su gracia. Saber que uno cuenta con Dios y que uno desea conocerlo. Porque debe de tener presente que uno pertenece a Él. Porque Él fue nuestro creador. Entonces, uno debe de pedirle a Dios que lo ilumine para que lo ayude a confiar en sí mismo. Para mí, el vivir debe ser siempre Cristo y no debe haber nada mundano más. O sea, yo sé que Él nunca me va a abandonar y que Él es mi Dios. Por eso mismo, pues, nuestra voluntad hay que educarla para que uno no sea, como sea, permisivo para permitir que la maldad o los malos ejemplos se proyecten en uno y se distraiga de lo esencial que es la voluntad de Dios. Excelente, excelente. Muchas gracias, Rafita, por tu resumen, tu forma como lo comprendiste. Bueno, entonces, Carlos Vides. Muy bien, hermanos. Los felicito a todos los que participaron y a los que escucharon también. Está conectada en Facebook Ingrid Lorena Morales, allá de la comunidad de Naranjo, de la parroquia. Ahí en Facebook, saludos Ingrid, bendiciones para ti, qué bueno que, gracias por las felicitaciones y qué bueno que estás acompañándonos para que tú puedas compartir con otros y decirles, miren, esas enseñanzas están bonitas. Yo a ti te voy a enviar
el PDF y el video para que tú les puedas compartir a otras personas, y si quieren unirse a nosotros en Facebook o en Zoom, pues siempre van a ser bienvenidas, ¿verdad? Así que un abrazo, te queremos mucho y tú eres una amiga de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, hermanos. La hermana Ingrid es parte una forma que el Señor ha utilizado para trasladarnos valiosas fuentes bibliográficas. Ella nos comunicó cómo aprender a vivir en la divina providencia, y me acaba de mandar un retiro que practicó a monjitas el santo Francisco de Sales, que es un tesoro que vamos a aprovechar para nuestras reflexiones personales. Para ser responsables con el tiempo, hasta aquí vamos a dejar la enseñanza. Lo hicimos muy bien, hermanos. Ya vieron ustedes que si comenzamos antes, o sea, 8:05, ya todos conectados, pues nos va a dar más tiempo para que podamos seguir ese compartimiento que nos está enseñando tanto. Y miren, hermanos, si cuando ustedes escuchen este video, escúchese cómo habló, cómo lo que dijo, lo que expresó, cómo lo expresó, porque el Señor ya utilizó su inteligencia, ¿verdad? Ya lo inspiró para que hablara, ya utilizó sus sentimientos y movió su corazón para que escogiera las palabras, el tono, la manera en que comunicó lo que siente. Ya también movió su voluntad para disponerse al Señor y decirle: aquí voy, yo me lanzo. Miren, o sea, la enseñanza de hoy ya tuvo la parte práctica en usted. Los demás, yo sé que por prudencia, muchas veces, y por amor, se han quedado de último para que participen otros. Yo lo sé que hay hermanos que no han querido participar porque han querido que otros participen, y eso así debe ser en la comunidad. Pero la intención es de que todos participemos, ¿verdad? Así que preparémonos. Yo les voy a mandar el PDF con un poquito más de explicación, y les voy a mandar el ejercicio de la oración que nos quedó para hoy, para que vean ustedes la manera en que se debe hacerse, para que la podamos repasar en la próxima sesión, ¿verdad? Así que ya, Freddy, ya podemos darle gracias al Señor. Bueno, entonces todos hemos participado. Vamos a pedirle la ayuda a nuestro hermano Carlos Cáceres para que pueda hacer la oración de cierre, la oración de finalización, para que todos nos vayamos con la gracia de Dios. Si nos ayudas, por favor, Carlos. Claro que sí, Freddy, con gusto. Bueno, hermanos, ha sido de gran ayuda, de gran entendimiento esta plática que hoy nos ha dado Carlos, y que hemos tenido oportunidad de escuchar el entendimiento de otros hermanos, con lo que nos amplía a nosotros el comprender, el disfrutar de la sabiduría que Dios nos va dando como legado para poderla hacer llegar a los demás. Señor, danos luz en tu entendimiento, sabiduría para compartir y entender todo lo que nos estás haciendo llegar en estas pláticas, para que sea no solo luz para nosotros en nuestras vidas, sino para las vidas que vamos a tener que tocar en un corto futuro, para que también para ellos sea de gran fortaleza, de gran sabiduría. Y gracias, Señor, porque nos diste un día maravilloso, nos enseñaste de muchas formas hoy, y síguelo haciendo, Padre, porque queremos ser lo más semejantes a ti posible. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Mamá María, porque tú nos guías también. Amén. Buenas noches a todos. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Amén, hermanos. Vayamos a descansar.